Los neodarwinistas intentan explicar todo con la idea de adaptación, pero hoy sabemos que no es así. La literatura neodarwinista carece totalmente de sentido crítico, dan respuestas que no son plausibles y toda la teoría se viene abajo. Se desata la alarma si se toca el darwinismo. Los organismos evolucionan, pero la teoría de Darwin no es para nada coherente. Estas son las palabras del filósofo estadounidense Jerry Fodor, quien critica de manera muy precisa la teoría evolutiva postulada por Darwin y sostenida por los neodarwinistas. Como muchos de ustedes saben, hemos tratado varias veces la teoría de la evolución y hemos señalado sus aspectos poco claros y dudosos. Hoy abordaremos el tema desde el punto de vista genético, investigaremos en particular algunos puntos oscuros de nuestro genoma y no tendremos miedo de adentrarnos en escenarios inéditos y sorprendentes. El ADN, el manual de instrucciones que hace al hombre diferente de cualquier otra especie presente en la Tierra, esconde algo misterioso, algo que puede revelar un origen diferente de todo lo que pensábamos que conocíamos. Bien, antes de comenzar este fascinante viaje, como siempre, los invitamos a suscribirse al canal para apoyar nuestro trabajo y para no perderse nuestros nuevos videos. Las mutaciones son la base de todos los procesos evolutivos. El ADN en nuestras células, de hecho, está mutando continuamente. Este es un proceso fisiológico normal, debido a la tasa de error que ocurre durante las copias que las enzimas realizan durante las fases de duplicación del ADN. Se estima que cada día varias miles de nuestras células mutan de manera espontánea. Obviamente, a estas mutaciones hay que sumar todas aquellas que ocurren cuando se está expuesto a agentes mutágenos, como por ejemplo los rayos UV. Sin embargo, las únicas mutaciones que pueden ser transmitidas a la descendencia son aquellas que ocurren en las células germinales, en los ovocitos en las mujeres y en los espermatozoides en los hombres. También en este caso, los investigadores han estimado una tasa de aproximadamente 60 mutaciones por cada generación celular. Este es de todos modos un proceso muy lento que por un lado está en la base de todas las enfermedades genéticas que conocemos hoy en día, y por otro, es el motor de la evolución tal como la conocemos actualmente. Estas continuas mutaciones que se transmiten de generación en generación contribuyen a un deterioro inexorable de nuestro genoma. Este es un tema muy fascinante que ya hemos abordado y para quien quiera profundizar en él, hemos tratado este tema en un video que pueden encontrar en el canal. Antes de continuar, hagamos una promesa. De ahora en adelante abordaremos temas muy complejos, pero lo haremos de la manera más sencilla posible para que cualquiera pueda comprender los misterios que se esconden en nuestro ADN. Siguiendo esta promesa, imaginemos nuestro genoma como si fuera una enciclopedia compuesta por 23 volúmenes diferentes. Los volúmenes son nuestros cromosomas. De cada volumen, en realidad, poseemos dos copias, que son similares porque contienen las instrucciones para la construcción de un ser humano, pero al mismo tiempo son diferentes, porque cada par de cromosomas está compuesto por un cromosoma que heredamos del padre y otro que heredamos de la madre. Cada célula de nuestro cuerpo tiene potencialmente a su disposición toda esta serie de información, pero en realidad solo puede leer una pequeña parte, dependiendo de su especialización. Una célula cardíaca y una neurona, por ejemplo, solo leen algunos libros de nuestra enciclopedia, y específicamente aquellos que están relacionados con su funcionamiento. En este punto surge de manera natural preguntarse cómo hacen las células para leer la información presente en el ADN. La información, para ser descifrada, se transcribe en moléculas de ARN, que luego se traduce en proteínas, que son las moléculas realmente funcionales en las células. Aquí nace el primer misterio fascinante. Nuestro ADN está compuesto por segmentos de ADN, los genes. Estos pueden ser codificantes en el sentido de que contienen las instrucciones para la síntesis de proteínas, y genes no codificantes que en cambio no tienen esta propiedad. Hasta hace algún tiempo, los científicos creían que los únicos genes dignos de ser considerados eran los codificantes, es decir, aquellos capaces de transcribirse en moléculas de ARNMM y luego traducirse en proteína. Pero había un hecho muy curioso del que aún no tenían conocimiento. Los segmentos de ADN codificante que componen los tomos de nuestra enciclopedia representan solo el 2% de todo el ADN, y en este punto era válido preguntarse para qué servía el 98% restante de nuestro genoma. Inicialmente se pensaba que esto no tenía una importancia específica,
que solo era el resultado, o más bien la prueba, de todos los procesos de descarte debidos a los procesos evolutivos, y por eso se le llamó ADN basura, precisamente para indicar su naturaleza poco relevante. Pero esta clasificación, sin embargo, duró poco. Para sorpresa, los investigadores descubrieron que seres simples, como por ejemplo el Caenorhabditis elegans, un pequeño gusano de pocos milímetros que vive en el lodo, en realidad tenía una mayor cantidad de ADN codificante que la de un ser humano. ¿Cómo era posible entonces que un ser tan simple y elemental tuviera más genes codificantes que un ser complejo como el hombre? El hombre. Claramente algo. En este análisis, solo más adelante se comprenderá que el papel del ADN basura es mucho más importante de lo que inicialmente se pensaba, aunque algunos aspectos aún hoy parecen misteriosos y quizás puedan ser la clave para explicar el misterio del hombre. Pero dejemos este concepto a un lado por un momento, lo retomaremos más adelante. Ahora que hemos comprendido cómo está estructurado el ADN, podemos analizar una primera anomalía presente en nuestro recorrido evolutivo. Actualmente hemos secuenciado el genoma de dos de nuestros lejanos primos, específicamente del hombre de Neandertal y del hombre de Denisova. Desafortunadamente, la calidad del material genético no es suficiente como para permitir una comparación precisa con el humano. La única manera de intentar hacer un estudio comparativo es entonces analizar el ADN de nuestros parientes lejanos que aún están vivos, los chimpancés. Comparando los dos genomas, se ha visto que estos difieren en un 5%. Sería entonces un pequeño porcentaje el que nos diferencia de manera tan significativa de los monos. Como dijimos al principio del video, el ADN humano está compuesto por 23 pares de cromosomas, 46 en total, mientras que el de los chimpancés está formado por 24 pares, 48 en total. En específico, los investigadores han señalado que en los monos, el par de cromosomas 2A y 2B en el ser humano se fusionaron dando origen al cromosoma 2. Esa fusión recibe el nombre de translocación robertsoniana. En el ser humano presenciamos este tipo de evento cuando el cromosoma 14 y el 21 se unen, como ocurre en los individuos que padecen el síndrome de Down, porque los sujetos en cuestión poseen dos copias normales del cromosoma 21 y una copia extra, aunque parcial, adicional del mismo cromosoma 21 unida al 14, por lo tanto tienen un cromosoma de más. Entonces, si se trata de un evento raro pero posible, ¿qué es lo que hace misteriosa esta fusión entre cromosomas que ocurrió hace millones de años y que hizo que el cromosoma 21 se uniera? La respuesta es simple: los individuos aneuploides, es decir, que poseen uno o más cromosomas adicionales, sufren de infertilidad. Para ser aún más explícitos, la biología molecular no permite generar un nuevo individuo a partir de la unión de dos gametos, espermatozoide y óvulo, que tengan un número diferente de cromosomas, ya que considera este evento como un error que no puede perpetuarse. Entonces, para recapitular y aclarar la situación, hace millones de años, en un momento no bien identificado, un primate, en el que había ocurrido la fusión entre el cromosoma 2A y 2B en un solo cromosoma. Increíblemente se encontró con otro individuo de la misma especie, portador de la misma aneuploidía, y estos, al aparearse, dieron origen a una nueva especie. ¿Por qué hablamos de una nueva especie? Porque, como dijimos anteriormente, la naturaleza no permite la unión de dos células germinales que tengan una unión de cromosomas, porque reconoce esta situación como un error. Entonces, el recién nacido, que nace de dos padres con un cromosoma, células generales, ya no podrá aparearse y generar descendencia con todos aquellos individuos que tienen un cromosoma de más. Es por este motivo que un homínido de la especie Homo sapiens no puede generar descendencia al aparearse con otro primate. Aunque en el pasado se intentó hacer este experimento, en particular el científico ruso Ilya Ivanov intentó inseminar hembras de simio con semen humano, pero no obtuvo ningún resultado. Lo que ocurrió hace millones de años en un lugar remoto de África es sin duda un acontecimiento muy raro. Y precisamente las bajísimas probabilidades de que este evento haya ocurrido y haya dado inicio a nuestra especie han generado muchas dudas en varios investigadores. A esto hay que añadir otro detalle: el análisis del cromosoma en cuestión sometido a exámenes precisos habría generado aún más dudas e incertidumbres. Los monos tienen 48 cromosomas,
pero los seres humanos tienen 46, así que los evolucionistas tienen una discrepancia en el número de cromosomas y necesitan una solución que de alguna manera haga que el hombre esté genéticamente más estrechamente relacionado con los monos. Creen que 2 cromosomas de monos se fusionaron y formaron un solo cromosoma, el cromosoma humano 2. De hecho, encontraron una secuencia que parecía apoyar esa idea. Es un tramo de ADN con algunas secuencias de telómeros, como las que se encuentran en el extremo de los cromosomas, en medio del cromosoma 2. Lo llamaron el sitio de fusión. En una fusión cromosómica debería haber 2 cicatrices genéticas y debería haber un centrómero fósil además del sitio de fusión. Resulta que el supuesto centrómero fósil también se encuentra en medio de un gen, un gran gen que codifica para proteínas. Este supuesto fósil haría imposible que se formara una fusión, así que la fusión queda descartada. En este evento raro e improbable, algunos investigadores ven la prueba de que el hombre y el simio no tienen ningún tipo de ancestro común. Otros, en cambio, ven en esto una sofisticada intervención de ingeniería genética realizada por una entidad externa que, de alguna manera, seleccionó a la especie humana, alejándola para siempre de su progenitor simiesco. Seguramente, si se tratara de un evento natural, estamos hablando de algo extremadamente raro y en cierto modo extraño. Extraño porque todas las condiciones conocidas de aneuploidía en el ser humano rara vez son compatibles con la vida, y cuando lo son, generan condiciones patológicas como en el caso del síndrome de Down. A esto debemos agregar otro detalle. No sabemos en términos prácticos qué implicó la fusión de estos 2 cromosomas, ni qué características le dio este evento a la nueva especie, pero es altamente improbable, si no imposible, que solo esto haya determinado las peculiaridades humanas. Lo único de lo que estamos seguros es que esto los separó para siempre de todos los demás seres simiescos, separándolo como una nueva especie. Ahora, si todo esto es fruto de la improbabilidad del azar o de una intervención externa, sigue siendo una pregunta fundamental por responder. ¿Qué hizo al hombre el ser único que conocemos? Responder a esta pregunta no es nada sencillo, pero al analizar nuestro ADN surge una hipótesis muy interesante. De hecho, la respuesta podría venir de un evento externo a nuestro planeta. Pero vayamos por partes y retomemos el concepto del que hablamos en la primera parte del video, el que se refiere al ADN codificante y no codificante. Como dijimos, la mayor parte de nuestro ADN es no codificante, y durante mucho tiempo se consideró inútil. Pero precisamente en lo que se definía como ADN basura, se han identificado genes particulares llamados jumping genes, genes saltarines, que muestran características muy especiales. Estas secuencias de ADN tienen de hecho la capacidad de duplicarse y copiarse en diferentes partes del genoma mediante un mecanismo de retrotranscripción. En pocas palabras, es como tener dentro del ADN unas secuencias locas que de vez en cuando deciden crear una copia de sí mismas en los lugares más insospechados del genoma, modificándolo. Estos elementos retrotransponibles se consideran los responsables de importantes reorganizaciones que ha sufrido nuestro genoma, así como de la ampliación del ADN no codificante. Para simplificar, podemos decir que estos elementos tienen la increíble capacidad de moldear nuestro ADN haciendo que surjan nuevos genes a partir de cadenas de ADN no utilizadas. Sin embargo, estos increíbles elementos, después de haber participado en la creación del proyecto humano, se desactivaron. Acumularon una serie de mutaciones que los apagaron, pero existen algunos métodos que son capaces de reactivar a estos pequeños ingenieros y despertarlos de su sueño genético. Actualmente, el único lugar donde estos pueden despertarse es en las neuronas, y cuando esto ocurre en el individuo se desarrollan patologías neurodegenerativas o neuropsiquiátricas. Pero según estudios realizados en roedores, se ha visto que la reactivación de estos elementos retrotransponibles también puede aportar beneficios o peculiaridades específicas, como por ejemplo la formación de la memoria a largo plazo. Los estímulos capaces de reactivarlos parecerían ser el estrés ambiental, las altas temperaturas y las radiaciones ionizantes. Para aclarar el concepto, utilicemos el ejemplo de la enciclopedia.
Y hagamos de cuenta que nuestro ADN codificante es todo el texto presente en los tomos que componen nuestros volúmenes, y que nuestro ADN no codificante sean miles de millones de palabras aparentemente sin sentido. Estos genes en particular tienen la capacidad de tomar las palabras individuales e insertarlas dentro de las frases que se encuentran en los volúmenes de nuestra enciclopedia, de modo que éstas adquieran nuevos significados. Si añadimos que el comportamiento de estos genes puede ser influenciado por eventos externos, sin duda se abre el camino a fascinantes especulaciones y teorías. Por lo tanto, es posible que nuestra evolución haya sido de alguna manera guiada por eventos de los cuales actualmente no tenemos conocimiento. Hace 2 millones de años, época en la que ocurrió una supuesta diversificación entre los homínidos relativamente cerca de nuestro planeta, se produjo la explosión de una estrella que inundó la Tierra de radiaciones. Por lo tanto, es posible que estas radiaciones hayan influido en nuestra evolución. Y si de alguna manera este evento impulsó la historia del hombre, desencadenando esos cambios en nuestro ADN que dieron lugar a las peculiaridades que distinguen a nuestra especie, ¿por qué esto no influyó en todos los demás seres vivos presentes en la Tierra? Los saltos de especie, el misterio del Cámbrico y el repentino florecimiento de innumerables formas de vida, las anomalías evolutivas que encontramos en las investigaciones, todo esto pudo haber sido desencadenado por un evento externo que dio el impulso para que todo esto ocurriera. Son todas preguntas fascinantes, aún más porque hoy hemos descubierto otro aspecto que ha revolucionado nuestra comprensión del ADN. Como decíamos, el ADN codificante para transcribir la información funciona de esta manera. La información del ADN se transcribe en ARN y esto luego se transforma en proteínas. Bien, se pensaba que esta era la única manera de crear información y que era un paso obligatorio, tanto que recibió el nombre de dogma central de la biología molecular. Pero en realidad hemos descubierto que las cosas no son así. También puede ocurrir el proceso inverso, es decir, que cadenas de ARN puedan a su vez convertirse en ADN. Este axioma es muy importante porque es una de las bases sobre las que se fundamenta toda la teoría evolutiva. Un evento casual que ocurre durante la transcripción del material genético da lugar a una mutación que luego determina una característica que puede favorecer la evolución. Pero si tenemos eventos de transcripción inversa, es decir, moléculas de ARN que se convierten en ADN, significa que no todos los cambios genéticos ocurren a través de mutaciones aleatorias, sino que estos pueden ser generados por el mismo genoma. Por lo tanto, el genoma es capaz de modificarse por sí mismo y dar lugar a nuevas características. Si aceptamos esto, entonces caen todos los supuestos sobre los que se basa la teoría evolutiva y deberíamos preguntarnos entonces, ¿qué es el ADN? La respuesta podría ser que es un código, la matriz creadora de todas las formas de vida. Una enorme enciclopedia en la que están escritas todas las formas de vida posibles. Un código sujeto a mutaciones aleatorias, pero que al mismo tiempo puede intervenir sobre sí mismo. La imposible improbabilidad de todos esos eventos de los que está llena la evolución de la vida no se volverían menos improbables si admitiéramos, aunque sea por un momento, que los componentes básicos de la vida han seguido un camino predeterminado. Y si aceptáramos todo esto, ¿qué es entonces esa guía externa? ¿Es información que viaja por el universo en forma de energía? ¿Información que tuvo origen con el mismo origen del universo? Por ahora solo hemos rascado la superficie de un misterio que envuelve no solo el origen del hombre, sino la vida misma. Dentro de nosotros podría estar oculta la respuesta a todas nuestras preguntas. Finalmente podríamos explicar el enigma no solo de nuestro origen, sino de la vida misma. Un enigma que parece cada día más atarnos a algo alienígena, algo que impregna todo el universo. Pero esa es otra historia que abordaremos pronto. Por ahora, detengámonos aquí. Realmente tenemos mucha curiosidad por conocer su opinión. Háganos saber en los comentarios qué piensan al respecto. Y si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal porque para nosotros su apoyo es fundamental. Hasta la próxima historia.